Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Stephanie. Y yo soy Jean-Pierre. Hoy hablaremos sobre un tema que nos concierne a todos, sobre la realidad de los docentes en el Perú. Hablaremos tanto de su salud como en su rol en la educación. Así es, Jean-Pierre, porque detrás de cada clase hay una maestra y un maestro enfrentándose a desafíos que muchas veces nosotros no vemos. Empecemos por reconocer algo fundamental. La educación es un derecho universal consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos y en el Perú nuestra Constitución y la Ley General de Educación también lo avalan. Exacto, porque la Ley General de Educación establece de manera obligatoria la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos en todas las instituciones educativas. Pero ¿qué pasa cuando nuestros docentes, los que garantizan ese derecho, enfrentan problemas de salud mental y condiciones laborales difíciles? Te comento que durante la pandemia, más del 55% de docentes presentaron problemas de estrés y ansiedad. Y eso no es todo, ya que un estudio de la PUC reveló que el 33.4% de docentes en regiones como Puno presentan problemas de salud mental. Y según el Ministerio de Educación, los principales problemas de salud mental entre los docentes en el Perú son el estrés, la ansiedad y la depresión. Además, la ley del profesorado defiende los derechos de los profesores que están trabajando en apoyo del Estado. Pero aún así, hay docentes que sienten que ese apoyo no es de manera efectiva. Y no podemos olvidar la huelga magisterial del 2017, que los docentes exigían mejores condiciones laborales y salariales. Esta huelga evidenció la necesidad de las políticas públicas que sean pendientes de los profesores. Y es que como establece la ley de la reforma magisterial, la profesión de docente se ejerce en nombre de la sociedad y con un compromiso ético y ciudadano. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? Primero, reconocer y valorar la labor de nuestros docentes. Segundo, exigir a las autoridades que implementen políticas efectivas para mejorar sus condiciones laborales y de salud. Entre noviembre y diciembre del 2021, Pulso PUC publicó 3 investigaciones sobre la salud mental de docentes de educación básica regular en el Perú. En líneas generales, lo que se encontró fue que durante el 2020, el primer año de la pandemia, la incidencia de estrés, ansiedad y depresión que reportaron estos docentes fue mayor que en años anteriores. Por ello, para esta tercera edición de Pulso Entrevistas, conversamos con Tesania Velázquez Castro, quien fue una de las personas que participó en dichas investigaciones. Como psicóloga y docente universitaria, en esta entrevista nos habla de la importancia del bienestar socioemocional en el ámbito educativo y de la importancia de cuidar a los docentes, quienes luego se harán cargo del cuidado de los estudiantes. ¿Qué es lo que entendemos por bienestar socioemocional? Bienestar socioemocional tiene que ver con aquellas características, condiciones que permiten que las personas puedan sentirse bien consigo mismas y con el entorno en el cual se vienen desenvolviendo. Entonces, lo que hemos encontrado es que en el contexto de la pandemia se ha venido afectando el bienestar socioemocional en general de toda la población, pero principalmente de aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad o que, como en el caso del ámbito educativo, se han visto privados de toda forma de intercambio y el intercambio se ha reducido solo a la virtualidad y además en la que no todos han podido acceder. Por eso es que era sumamente importante para la Universidad Católica y para Pulso PUC, así como para el Ministerio de Educación, conocer el nivel de afectación del bienestar socioemocional, en este caso de los docentes. ¿Desde cuándo se habla de bienestar socioemocional como un elemento importante para el aprendizaje en las escuelas? Justamente ya en las últimas décadas, en diferentes informes y reportes, no solo a nivel del Perú, sino a nivel internacional, se ha visto la importancia de que para poder aprender hay que estar bien.
Si las personas, en este caso niños, niñas y adolescentes, los estudiantes en general, no se encuentran bien, no van a tener las capacidades ni las habilidades para poder aprender y recibir nueva información. Por eso es que es fundamental no solamente trabajar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino trabajar un conjunto de habilidades socioemocionales que en el ámbito educativo tienen que comenzar cada vez más a visibilizarse y a fortalecerse. ¿Qué tan recurrente es que se aborde la salud mental de los docentes como objeto de análisis o de estudio? Las diferentes investigaciones sobre lo que es el desarrollo profesional y el agotamiento emocional han encontrado que aquellas carreras que implican un contacto directo con la población, por ejemplo, profesores de educación básica regular, enfermeras, ¿no es cierto? Personal de cuidado de los albergues, son personas que al tener un contacto directo con otras personas que tienen que cuidar a otras personas, tienen un mayor desgaste emocional. Y por eso se ha desarrollado un conjunto de investigaciones que tratan de comprender cuál es el nivel del agotamiento profesional, el impacto en el bienestar socioemocional del personal de salud, del personal de educación. Nosotros en la Universidad Católica hicimos un estudio con el personal penitenciario en 11 establecimientos penitenciarios en el Perú. Se ha trabajado mucho con el personal de salud, de enfermería, médicos y también con el personal de educación. Es decir, se ha encontrado ya en los estudios previos que los docentes no solamente tienen el rol de enseñar, sino también tienen el rol de formar, y eso implica cuidar, hacerse cargo, ¿no? Y eso tiene un desgaste emocional y una afectación al bienestar socioemocional mayor que en otro tipo de carreras y disciplinas. En unos pasajes del informe mencionan que la profesión docente está sujeta a mayores factores de riesgo de sufrir estrés. ¿Cuáles son las razones? Qué importante que podamos ahora centrarnos en lo que es la carrera docente en nuestro país. En nuestro país la carrera docente, especialmente de escuelas públicas, no ha sido valorada. Es una de las carreras que ha sido devaluada, no solamente por el Estado, por la sociedad en general, y además se ha visto siempre envuelta en debates producto de cuestiones políticas y sindicales. Pero además, y esto es fundamental, que el maestro, la maestra, nunca han recibido un sueldo que responda a los niveles de exigencia que tiene su rol como profesores de escuelas públicas en nuestro país. Y más aún si hablamos de zonas rurales, más aún si hablamos de situaciones, ¿no es cierto?, que exigen para los docentes un mayor compromiso, un mayor nivel de involucramiento. Entonces, hay un conjunto de elementos que hacen que la carrera docente de escuela pública en nuestro país tenga en sí mismo un conjunto de elementos de estrés. Las estadísticas muestran que con el pasar de los años ha habido un incremento en la incidencia de estrés, ansiedad y depresión en los docentes, pero sobre todo hay una diferencia por género. ¿Qué reflexiones tiene en torno a ello y qué recomendaciones nos daría para abordar esta problemática? Los estudios que pudimos revisar y la información a la que tuvimos acceso el año pasado nos permitió reconocer que los efectos de la pandemia habían aumentado los indicadores de ansiedad, estrés y depresión, pero que esos indicadores habían aumentado de manera diferenciada entre los maestros hombres y las maestras mujeres. Y esto tiene que ver con los roles de género en nuestra sociedad y con la carga laboral que han tenido las mujeres en el contexto de la pandemia. Recordemos que al trasladarse el espacio de la escuela a la casa, las profesoras tuvieron no solo que hacerse cargo de su rol como maestras, adecuándose a la virtualidad, sino también en su rol como madres, ayudar a sus propios hijos en su proceso escolar, más hacerse cargo de las tareas del hogar. Entonces creo que la carga que han tenido las mujeres en el contexto de la pandemia ha evidenciado, ¿no es cierto? Y eso se nota en los indicadores que hemos podido recoger, mayores indicadores de estrés, ansiedad, depresión, justamente producto de esta carga que han soportado las profesoras mujeres durante el contexto de la pandemia.
Tercero, pero no menos importante, fomentar espacios donde el diálogo y la expresividad de los docentes sean escuchados. Porque solo así podremos construir una educación de calidad con docentes saludables y motivados. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden seguirnos y compartir nuestro podcast con personas que realmente valoran la educación. Hasta luego y no olviden en suscribirse.